Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que espero que sea de gran bendición para todas sus vidas. Quisiera decirles o preguntarles, hermanos, ¿recuerdan ustedes a algún discípulo secreto? ¿Algún discípulo del Señor? Porque el Señor Jesús tuvo en su ministerio muchos discípulos, no solamente los 12 con los que Él siempre estuvo en su ministerio, sino que tuvo muchos discípulos. ¿Recuerdan ustedes algún discípulo secreto? Por cierto, muchos hoy en día quisieran probablemente ser discípulos secretos del Señor. Es decir, algunos puede ser que hoy en día pretendan ser discípulos o quieran ser discípulos del Señor, pero mantenerse de una forma secreta, ¿no? Realmente no es eso lo que el Señor espera de nosotros. Puede ser que algunos pretendan ser cristianos secretos en su trabajo. Puede ser incluso que su vecino ni siquiera sepa que usted es cristiano. Puede ser que sus compañeros de trabajo no tienen la menor idea de que usted se congrega cada primer día de la semana, de que usted cree en Dios, de que usted ha obedecido el Evangelio. Puede ser que hoy en día algunos quieran ser discípulos secretos del Señor. Déjenme le ayudo más o menos de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de José. ¿Cuántos Josés conoce usted en la Biblia? Hay uno que me encanta, es el José del Antiguo Testamento. Aquel que el Señor bendijo grandemente en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. También tenemos a José, el padrastro de Jesús. Un gran hombre del cual hemos estudiado ya en otras oportunidades. ¿Qué me dice de José, al que nosotros conocemos como Bernabé? ¿Saben ustedes que Bernabé realmente es su sobrenombre y que él se llamaba José? ¿Qué me dice del sucesor de Judas? ¿Recuerda ya en Hechos capítulo 1? Cuando Judas se suicidó y había que escoger un sucesor, habían dos candidatos para suceder a Judas y casualmente el sucesor de Judas se llamaba José. Pero en esta mañana no vamos a hablar de ninguno de esos Josés. ¿Cuál otro José conoce usted en la palabra del Señor? Bueno, en los evangelios se nos habla acerca de un José en particular. Su nombre era José. Y la región, quizás si le digo la región, ¿de dónde era usted? Se le va a prender el bombillo, como decimos. José de Arimatea. José de Arimatea. Hoy vamos a estudiar acerca de José de Arimatea. Aunque es un discípulo secreto, hermanos, me parece interesante que José de Arimatea no es un personaje muy bien conocido en la Biblia. Es decir, pocos conocen de él, pero es interesante para nosotros que José de Arimatea es mencionado en los 4 evangelios. No sucede con muchos otros personajes, donde solamente en 2 evangelios se menciona. No, José de Arimatea se nos menciona en los 4 evangelios. Yo espero que usted esté ya en el evangelio de Marcos. Vamos a leer el texto y hoy vamos a andar un poco por los otros evangelios, pero este es el texto principal en esta mañana. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 46. Me dice un amén si usted ya lo encontró. Faltan algunos. Verso 42. Marcos 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión
le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Palabra del Señor. Mis hermanos, mis amigos, José de Arimatea es uno de esos personajes bíblicos de los cuales se conoce poco, se habla poco, se predica poco, porque precisamente hoy vamos a estudiar de él. Vamos a ver 6 aspectos de su vida muy interesantes que nosotros deberíamos incluir en nuestras vidas, pero José de Arimatea es un personaje poco conocido precisamente por el título de esta lección. José de Arimatea, al parecer, fue un discípulo secreto de Jesús, pero hubo un momento en su vida, sígame en esta parte por favor, hubo un momento en su vida en que José de Arimatea dijo: ya no quiero ser un discípulo secreto de Jesús, ya no lo voy a hacer más. Voy a confesar o voy a decir abiertamente que creo en Jesús y voy a hacer algo al respecto. En primer lugar, mis amados hermanos, vamos a ver, como ya dije, 6 características de José. En primer lugar, José de Arimatea fue un hombre de influencia. Si usted está tomando notas, puede ir poniéndola en su cuaderno. ¿Por qué decimos que José era un hombre de influencia? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 57, si quiere por favor lee conmigo, Mateo 27, verso 57, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Cómo describe Mateo a José? ¿Cómo lo describe? Lo describe como un hombre rico. ¿Cuántos hombres ricos conoce usted en la Escritura? Hay muchos. Pero vea los datos que Mateo nos da. Era un hombre rico, era de Arimatea y dice: había sido discípulo de Jesús. Para ser más específicos, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era el consejo judío. Para usar una palabra muy nuestra, José de Arimatea era como un miembro de la corte de los judíos. Este Sanedrín o esta corte era, por decirlo de esta forma, un grupo de élite. Era lo máximo de lo máximo. Es decir, si usted era pobre, usted no podría jamás haber sido miembro del Sanedrín. José de Arimatea, como era un hombre rico, era miembro del Sanedrín, era un hombre de influencia. Eran exactamente 71 hombres que componían esta corte del cuerpo de Sanedrín, que por cierto, para irme adelantando un poco en la lección, este Sanedrín fue específicamente el grupo de hombres que condenó a Jesús a la muerte. Ellos realmente fueron los que enjuiciaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Claro que los romanos fueron los que ejecutaron la muerte de Jesús, pero quienes lo juzgaron y lo condenaron a muerte fueron los miembros del Sanedrín, 71 hombres, la élite, lo más alto de la sociedad en ese entonces. Tenían poder. Imagínense ustedes, tenían poder porque tenían incluso la capacidad de condenar a una persona a muerte. Su riqueza les permitía tener cierto poder o mucho poder. Eran hombres prominentes. Cuando yo le hablo acerca de José de Arimatea, les estoy diciendo que era un hombre de influencia, un hombre poderoso por su dinero, era también prominente. Pero estas cosas, hermanos, estas cosas no definieron lo que realmente José de Arimatea era.
¿Cierto o no? Nosotros a veces juzgamos por las apariencias. Es más, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes de los ricos? La gran mayoría de nosotros tenemos ya algo predefinido en nuestra mente acerca de los ricos. Pensamos que los ricos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en los tesoros de esta tierra, como aquel joven rico que se acercó a Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pensamos de los ricos? Que se apoyan en la riqueza, que no van a heredar la salvación, que son despreciables, etc. Usted puede tener en su mente ciertas concepciones. Fíjese, ¿cuánto les dije? 71 hombres conformaban este Sanedrín. Pero eso, esa riqueza, ese poder, esa influencia, esa prominencia, no definió realmente quién era José de Arimatea. ¿Por qué dice eso, hermano Cristian? Porque dice al final del versículo 57 de Mateo 27, que José también había sido discípulo de Jesús. Un discípulo secreto, pero había sido un discípulo de Jesús. Fíjense, mis amados hermanos, es muy peligroso, a veces tener en nuestra mente ciertos conceptos o juzgar por las apariencias sin conocer a una persona. José de Arimatea era un hombre de influencia, pero eso no definió su carácter. Está la segunda característica que encontramos en la vida de José. Fue un hombre de carácter. Por favor, vaya conmigo a Lucas. Vean lo que Lucas tiene que decir en su evangelio, en el capítulo 23. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo en esta mañana? Amén. Muy temprano. Lucas 23, verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno, varón justo. Fíjense, mis amados hermanos, qué bendición que nosotros tenemos 4 evangelios, o déjenme, me corrijo, tenemos un solo evangelio, porque no son 4 diferentes, pero son relatados desde 4 perspectivas diferentes. Fíjense que Mateo nos acaba de decir, en el punto anterior que vimos, que José era de Arimatea y que era un hombre rico. Bueno, eso no nos da mucha información acerca de su carácter. Pero cuando leemos Lucas, ya Lucas no nos dice que es un hombre rico, un hombre de influencia. Nos dice que era específicamente un hombre de carácter. ¿Por qué de carácter? Tenía 2 características importantísimas. Dice, un hombre bueno, un hombre justo. En otras palabras, José de Arimatea era un hombre determinado a hacer lo correcto. ¿Quién es bueno? ¿Quién realmente es justo? Uno que sabe o entiende lo que Dios le pide en su palabra y determina hacerlo en su vida. Nosotros somos buenos o nosotros somos justos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que vemos en la palabra y determinamos en nuestra vida. Voy a hacer lo que Dios dice. Y cuando yo hago lo que Dios dice, entonces eso se me convierte a mí, o se me transforma a mí en justicia. Si su nombre figurara en la palabra de Dios, ¿cómo le gustaría a usted que su nombre sea descrito? Cristian Vargas, varón, soy, esto y esto. ¿Cómo le gustaría a usted que su nombre aparezca en la Biblia? Hace unos 10, 15 minutos antes, ¿cómo conocía usted a José de Arimatea? Simplemente así, ¿no? José de Arimatea. Hoy estamos viendo que era un hombre de carácter, un hombre bueno
y un hombre justo, un hombre honorable y también respetado. Vea lo que dice Marcos 15, el texto que nos ocupa en esta mañana. Tal vez al leerlo la primera vez no lo notamos. En el versículo 43, Marcos 15, 43, dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjense, trate de unir, hermanos, conmigo todas las piezas del rompecabezas. José de Arimatea era un miembro del concilio, un miembro del Sanedrín. Pero vea cómo Marcos lo describe aquí. Uno que era un miembro noble, influyente del concilio, pero uno que esperaba el reino de Dios. Un momento, hagamos pausa. Era rico, era un hombre justo, era un hombre bueno, pero que conocía la Escritura. ¿Por qué dice el texto esperaba el reino de Dios? ¿Creen ustedes que José de Arimatea conocía las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesús? Claro que sí. ¿Creen ustedes que en algún momento escuchó José de Arimatea las palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro que sí. ¿Creen ustedes que Jesús, cuando Jesús predicó esas mismas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, José las escuchó y eso lo llevó a convertirse en un discípulo de Jesús? Claro que sí. ¿Cómo creen ustedes que José se veía a sí mismo dentro de los otros 71 miembros del Sanedrín? 70 condenaron a Jesús y solo él esperaba el reino de Dios. Y él vio a Jesús y él dijo: este es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. José era un hombre noble, respetado, honorable. ¿A quiénes respetamos nosotros? ¿A quién respeta más usted en esta vida? ¿Cuáles son sus héroes? ¿Y por qué son sus héroes? ¿O a quién respeta más usted en su vida y por qué le respeta? ¿A quién le damos honor en esta tierra? ¿Creen ustedes que José simplemente era respetado porque era un hombre rico y miembro del concilio? ¿O era respetado también porque era un hombre bueno, un varón justo? Lo cual me lleva a mí a preguntar también de otra forma, hermanos: ¿somos respetados en nuestro trabajo? ¿Somos respetados en nuestra familia? De verdad, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, ¿se abstienen ellos de decir cosas o de hacer cosas porque no, aquí está Cristian y él es cristiano? No podemos hablar estas cosas o hacer estas cosas delante de él. ¿Nos respeta la gente o es que de pronto de verdad somos cristianos secretos, discípulos a escondidas? La gente ni siquiera sabe que nosotros somos miembros de la iglesia. En tercer lugar, hermanos, José de Arimatea fue un hombre de convicción. No solo un hombre de influencia, no solo un hombre de carácter, sino un hombre de convicción. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Por qué dice que fue un hombre de convicción? Vea lo que dice Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38. Les dije que hoy vamos a andar por los 4 evangelios porque es la única forma de conocer realmente a un personaje bíblico, ver los cuatro aspectos, los 4 ángulos. Juan 19, 38. Dice el texto: después de todo esto, José de Arimatea, que era
discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Un discípulo de Jesús. Como ya dije anteriormente, amados hermanos, vemos que José en realidad era un hombre de convicción, porque a pesar de su influencia, de su estatus social, de lo respetado que era, creía en el Mesías. Era discípulo de Jesús. Esperaba el reino de Dios. Y ve, cada una de esas frases nos dan a nosotros pequeños detalles de cómo era este hombre. Para decirlo en palabras sencillas, José de Arimatea buscaba constantemente entrar al reino de los cielos. Es que a nosotros a veces se nos pasa desapercibida el significado de estas expresiones, porque yo les podría preguntar, ¿qué significa que el Evangelio nos diga que José esperaba el reino de Dios? Esperaba el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Sabemos, hoy usted y yo sabemos que el reino de Dios era la iglesia, o es la iglesia. José esperaba el reino de Dios. Palabras sencillas. José esperaba ser parte, buscaba constantemente poder ser parte del reino de Dios, ser parte del reino de Dios. ¿Qué significa ser parte del reino de Dios? Constantemente buscaba al Rey. La predicación, sin lugar a dudas, de Juan y de Jesús impactaron grandemente a José. Esa frase que les dije hace un momento, el reino de los cielos se ha acercado, fueron como música para los oídos de José de Arimatea. Él sabía la escritura, sabía las profecías, y cuando oye a estos dos hombres decir estas palabras, fueron como un aliciente, fueron música para él. Por fin, el reino de Dios está cerca, y está cerca ahora que yo estoy en vida. Hasta ahora hemos visto 3 de 6 características de José: un hombre de influencia, un hombre de carácter, un hombre de convicción. Hasta este momento, hermanos, hasta aquí, en estos primeros 3 puntos que hemos visto al discípulo secreto, José de Arimatea. Pero hubo algo pasó en la vida de José de Arimatea que lo hizo cambiar. Los siguientes 3 puntos que vamos a ver en esta mañana van a ser unos puntos diferentes, porque ya no vamos a ver al José de Arimatea secreto. Vamos a ver qué fue lo que pasó en su vida que lo hizo cambiar. En cuarto lugar, José fue un hombre de coraje. José fue un hombre de coraje, mis amados hermanos. Aunque fue un miembro del Sanedrín, que era responsable de dar muerte a Jesús, por favor, preste atención, no consintió su plan y su acción. Leamos de nuevo Lucas 23, 51. Lucas 23, 51. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Verso 51. Que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Palabra de Dios. ¿Por qué estamos diciendo, hermanos, que José de Arimatea fue un hombre de coraje? ¿Usted se imagina lo que es estar en un grupo de 71 hombres que están únicamente enjuiciando a Jesús, el Hijo de Dios, para llevarlo a la muerte? ¿Usted se imagina el coraje que hay que tener
el valor que hay que tener para que uno se enfrente a 70? Lucas en el verso 51 nos dice que José de Arimatea no consintió, no estuvo de acuerdo en los hechos de los 70 restantes, quienes dijeron: a este hombre hay que matarlo. Este hombre es un peligro para nosotros, es un peligro para la nación judía, hay que matarlo. José de Arimatea dijo: no. A pesar de ser miembro del Sanedrín, no votó con ellos. ¿Se imaginan esa reunión a José diciendo: yo no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en lo que ustedes van a hacer. Es más, no solo no estoy de acuerdo, no voy a dar mi voto para que Jesús sea crucificado. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, las críticas, los señalamientos que José pudo recibir en ese momento? Las amenazas. ¿No vas a estar de acuerdo con nosotros en darle muerte a Jesús? Te vamos a expulsar del Sanedrín. Ya no vas a ser parte de este grupo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué de nosotros, hermanos? Lo cual me lleva a preguntar: ¿qué de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos comiencen a presionar o cuando nos critiquen simplemente por ser diferentes? Si yo realmente soy un discípulo de Jesús, yo tengo dos opciones: o ser un discípulo secreto como José, o ser un discípulo abierto, un creyente abierto, donde cuando los demás hoy en día, en este mundo que ya hoy de verdad cada día se pone peor, donde se acepta esto y se acepta lo otro, matrimonio entre homosexuales, se acepta el aborto, se aceptan las drogas, se acepta el bisexualismo, la poligamia, y nosotros nos paremos de verdad con valor, como dice ahí, con coraje, y decir: yo no estoy de acuerdo en esto. Y le vamos a perder el miedo a las críticas, a los señalamientos. O vamos a quedarnos callados simplemente para encajar en un grupo o para encajar en una sociedad. Yo quiero que usted piense por un momento que José pudo haberse quedado callado y decir: son 70 contra mí. Total, yo no estoy de acuerdo, pero no voy a decir nada. Me voy a quedar callado. No. Lucas nos dice que él no consintió en lo que los demás, los otros 70, hicieron. Es más, no solamente me estoy refiriendo a ese tipo de coraje, de haberse enfrentado a estos 70, sino que después de la muerte de Jesús, se armó de valor para ir a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. ¿Quiere usted leer lo que Marcos dice? Una vez más, que ya lo hemos leído, es el texto principal de esta mañana, pero el capítulo 15, verso 43, dice así: luego, hablando él aún, perdón hermanos, en el 14, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró. Subraye por favor en su Biblia, si a usted le gusta, la palabra osadamente. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esa palabra, osadamente, en el lenguaje original, significa sin temor. Es decir, hasta este momento, fíjese, alguien me está escuchando en esta mañana, porque voy a durar lo que tenga que durar el resto de esta lección. Sí, solo si usted se lleva este mensaje en su corazón, porque créanme, al prepararlo me ha impactado tanto que casi lloro, de verdad, al ver lo que José de Arimatea fue. Hasta este momento, José de Arimatea ha sido un discípulo secreto, pero él dijo, algo lo motivó
a decir, ya no puedo estar escondido más. Por eso vino y osadamente se enfrentó a estos 70 con coraje y les dijo, yo no estoy de acuerdo. Si ustedes lo van a condenar, serán ustedes, pero yo no voy a dar mi voto. Después de eso, condenan a Jesús y lo llevan a la muerte. Cuando José se da cuenta que Jesús ha muerto, entra osadamente, sin temor, sin ser invitado a Pilato, con el único propósito de pedirle el cuerpo de Jesús. Jesús todavía está en la cruz. ¿Me siguen? Ni su familia, ni sus amigos han venido a reclamar el cuerpo de Jesús. Es decir, yo utilizo la lógica, yo digo, ¿qué hubiera pasado si José de Arimatea no se arma de valor y viene y pide el cuerpo de Jesús? ¿Sabe que a los romanos no les importaba? Ellos crucificaban a la gente y la dejaban ahí. Eran tan ingratos que para ellos ejecutaban la muerte y dejaban que los animales se encargaran del resto. Históricamente se sabe que dejaban los cuerpos ahí por días. Ahí se ponían los cuerpos, se descomponían, o llegaban las aves de los cielos a comerse. Las aves de rapiña llegaban y le acababan con los cuerpos. José de Arimatea dijo, nadie va a venir a reclamar el cuerpo de Jesús, ni sus amigos, ni sus familiares. Yo tengo que hacer algo. Si yo soy un discípulo de Jesús, voy a hacer algo. La ley judía requería que el cuerpo se bajara de ahí. Pero ¿quién lo iba a bajar? Porque la ley también decía que aquel que tuviera contacto con un cuerpo muerto sería inmundo por 7 días. Así que encuentro que nadie probablemente estaría dispuesto a hacer eso, especialmente sabiendo que era viernes y era la preparación del día de reposo. ¿Quién quisiera estar contaminado, inmundo por 7 días? José de Arimatea estuvo dispuesto, con coraje, a ir a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea no dejaría que los animales se comieran a Jesús y por eso fue a Pilato. No solo no votó por la muerte de Jesús, sino que también fue y abiertamente vino a reclamar el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó en la vida de José de Arimatea que lo hizo cambiar? El único evento que encuentro razonable para esta respuesta es la muerte de Jesús. Hasta este momento José ha sido un discípulo secreto, pero la muerte de Jesús impactó su vida de tal manera que dijo, voy a ser un discípulo abierto, ya no puedo esconderme. José de Arimatea se dio cuenta, hermanos, que lo que puso a Jesús en esa cruz fueron sus propios pecados. Si nosotros no nos damos cuenta hoy que fue por mis pecados que Jesús murió, nada me va a motivar a mí a hacer un cambio en mi vida. Seguiré siendo un discípulo secreto. No me interesa mostrarle al mundo. Pero si hoy nosotros, al igual que José de Arimatea, reconocemos que fue nuestra culpa lo que llevó al Señor ahí, haremos algo al respecto. No solamente tendremos coraje para apartarnos de lo que es incorrecto y decir no, sino que haremos algo al respecto para honrar el sacrificio del Señor. Una vez más, hermanos, ¿sí? Trate de poner en su mente lo que significó que José fuera y pidiera el cuerpo de Jesús. Que por cierto, yo hubiera pensado que fueron sus familiares los que lo bajaron de la cruz. Pero es que cuando estudio los evangelios me doy cuenta que no fue así. El responsable de bajar a Jesús de la cruz fue José de Arimatea. La muerte de Jesús
fue lo que cambió la vida de este hombre. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? En un mundo donde nadie quiere nada con Jesús, ¿haremos nosotros la diferencia? ¿Haremos nosotros la diferencia? Aunque nos excluyan, aunque nos señalen, aunque nos digan de todo. En quinto lugar, hermanos, José de Arimatea fue un hombre de compasión. Como acabo de decir hace un momento, no fue su familia, no fueron sus discípulos, no fueron sus amigos los que bajaron a Jesús de la cruz. ¿Sabe quién fue? La próxima vez que le hagan un examen bíblico y le pregunten ¿quién bajó a Jesús de la cruz? Hoy usted va a poder responder con propiedad. Fue José de Arimatea. ¿No me cree? ¿Qué dice Lucas 23:53? Lucas 23:53. Voy a leer el 52. Lucas 23:52. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nada. Hermanos, wow. De verdad, ¿qué había hecho José hasta el día de la muerte de Jesús? No había hecho absolutamente nada. Había sido un discípulo secreto. Los evangelios nos dicen que había sido discípulo de Jesús, que esperaba en el reino, que creía y esperaba ser parte de ese reino, pero nada más que eso. Luego que Jesús muere, José dice: yo voy a hacer algo diferente. Cuando él vio que nadie corría o hacía algo por el cuerpo de Jesús, él dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y fue y bajó el cuerpo de Jesús. De nuevo, hermanos, amigos, no sé si es que yo soy muy sentimental, probablemente lo sea, pero José se dio cuenta que fueron sus pecados los que pusieron a Jesús en esa cruz. Se sintió responsable de la muerte del Señor y él dijo: mis pecados lo pusieron allí, ahora yo tengo que hacer algo por él. Así que fue hasta el Gólgota. Esto lo digo yo, no lo dicen los evangelios. Consiguió una escalera. Y de verdad, hermanos, hay cosas que no están escritas ahí, pero que uno tiene que ponerse a pensar. José tuvo que tomar el martillo. Y esos mismos clavos que penetraron las manos de Jesús, ahora él los tiene que sacar. Esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza, José la tuvo que sacar. Tomar el cuerpo sin vida del Señor, bajarlo de esa cruz. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significó? Sepultar a alguien que murió por mi culpa. Imagínense, trate de poner eso en contexto hoy en día. Que alguien muera por su culpa y usted tenga que irlo a enterrar. A mí me hubiera dolido, hermanos. Es que de verdad yo me pongo en la situación de José. Y saber que fue por mi culpa y yo estar sacándole esos clavos de sus manos, de sus pies, viéndole ese cuerpo, ese rostro desfigurado. Recuerde que Jesús, antes de ser llevado a la muerte, fue latigueado. Verle esa espalda, verle por el frente, por detrás, por cualquier lado donde lo hubiera
lacerado. ¿Se imagina usted que José lo hizo simplemente por hacerlo? ¿O se imagina usted a José con lágrimas en su rostro, bajando a su Salvador de esa cruz? No solamente eso, ¿no? Porque es que los textos nos dicen, en el verso 53 que acabamos de leer, en Lucas 23, dice quitándolo. Ok, esa es la parte sencilla, lo quitó de la cruz. Ya traté de poner en su mente lo que eso implicó, quitarlo de la cruz. Pero dice también, lo envolvió en una sábana. El proceso, hermanos, de ir y tomar el cuerpo de Jesús, sacar esos clavos de las manos, la corona. Hermanos, y ahora dice que lo envolvió en una sábana. Con unas especies, ¿no? Que habían preparado, que pesaban o eran aproximadamente de unas 75 libras de especies aromáticas. José lavó el cuerpo de Jesús para luego ungirlo, según el procedimiento judío, ungirlo, enviarle pasarle esas especies aromáticas en todo su cuerpo y después envolverlo en una sábana. Hermanos, ¿no ven ustedes, de nuevo, será que soy yo, pero no ven ustedes amor ahí? ¿No ven ustedes ternura? De nuevo, yo pensaría que la que hubiera hecho eso hubiera sido su madre, María. Algunos de sus más cercanos discípulos. Me imaginaría a Juan, a Pedro o a cualquiera de los otros que estuvo con él 3 años, pero ninguno de ellos tuvo el valor de hacer lo que encontramos a José de Arimatea, lavando el cuerpo de Jesús de pies a cabeza. Nos hace falta, hermanos, imágenes, ¿cierto que sí? Porque uno se imagina cómo pudo haber estado el rostro de Jesús desfigurado. Uno se trata de imaginar cómo estaba esa espalda y cómo estaba ese costado. Pero yo no me imagino a José sepultando al Señor lleno de sangre, ¿no? Lo limpió, lo lavó, lo llenó de especies aromáticas y lo envolvió en una sábana. Si eso no es compasión, yo no sé qué se le parecería la compasión. De nuevo me lleva a preguntar a mí, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por Jesús? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestro Salvador? Yo me congrego cada primer día de la semana. Y pensamos que esa es la obra más grande que podemos hacer por el Señor. Y sí, es importante venir y congregarnos. Sí, es importante estar aquí y celebrar que Él resucitó. Pero Él hizo todo por mí. Déjeme decírselo de nuevo. El Señor hizo todo por mí. Ahora yo tengo que hacer todo por Él. Todo. Dejar de ser discípulos secretos para decirle abiertamente al mundo, soy cristiano y no me importa el precio que tenga que pagar. De nuevo, ¿usted se imagina a José de Arimatea haciendo esto y todo el mundo señalándolo? Un miembro del concilio, un hombre rico, noble, importante, haciendo semejante cosa. En sexto lugar, hermanos, porque necesito terminar, pero José finalmente vemos que fue un hombre de consagración. ¿Por qué digo un hombre de consagración? Para decirlo en palabras sencillas, José de Arimatea usó lo que Dios le dio para bendecir al Señor. Vea qué interesante esto.
Vamos a leer ambos. Marcos 15, 46 y Mateo 27, 59. Para tener ambas caras de la moneda. Mateo 27, 59. Mateo 27, 59. Hablando acerca de José de Arimatea, dice: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Verso 58. El 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Hermanos, ¿cómo estaba la sábana? Limpia. Si yo leyera solo Mateo 27, 59, me imaginaría que José vino y le dijo a su esposa: hey, mi amor, no hay una sábana ahí que no estemos utilizando, que pueda utilizar yo para envolver el cuerpo del maestro. Yo pensaría, leyendo solo Mateo, que José hizo así. Pero ¿qué dice Marcos? ¿Qué dice Marcos en su evangelio en el 15, 46? Nos da un poco más de luz. Dice Marcos 15, 46. Leo el 45. E informado por el centurión, Pilatos le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok. Un poco más de luz. José jamás envolvería al Señor Jesús en una prenda usada. ¿A qué hora sucedió esto? Un viernes por la tarde, casi a la caída de la tarde. Todo el pueblo judío estaba preparándose para el día de reposo. Y José, no sé cómo hizo, hermanos. Fue y encontró una tienda abierta, pero él dijo: yo no voy a utilizar una prenda usada para el maestro. Voy a ir a comprar una nueva. La pregunta es: ¿se merecía eso Jesús? Claro que sí. Una prenda nueva, una prenda limpia, dice Mateo, con 75 libras de especies para ungir su cuerpo. Estaba sepultando al rey, no solo de los judíos, sino al rey de este universo. Tanto en Mateo 27, hermanos, como en Marcos, el texto que ya leímos, dice que José usó todo lo que había conseguido para sí mismo, lo utilizó para cuidar al Señor. Dice que lo puso en una tumba nueva. ¿Por qué nueva? Porque dice el texto que era una tumba donde nadie jamás había estado. Fue una tumba que era de su propiedad. Marcos capítulo 15, verso 56 dice que fue un sepulcro que él mismo había cavado en una peña. Yo me pregunto, ¿para quién había preparado José de Arimatea ese sepulcro? Seguramente para él mismo, seguramente para alguien de su familia, pero estaba ahí nueva, sin usar, y él sin saberlo, o quizás sabiéndolo, dijo: la voy a prestar 3 días para el Señor. Porque si José de verdad creía en Jesús y sabía quién era, sabía que al tercer día esa tumba estaría de nuevo vacía. Así que se la prestó por 3 días. Hermanos, yo no sé, de nuevo, ¿será que soy yo que hago estos análisis? Pero me lleva a preguntarme a mí, los recursos que Dios me está dando, mi vida, mi energía, mi trabajo, las posesiones que yo pueda tener materiales, mi carro, mi casa, mi dinero, ¿está siempre a disposición del Señor? José de Arimatea usó lo que él tenía, compró una sábana, le dio su sepulcro al Señor. Encontramos en eso consagración. ¿Sabe cuándo realmente estamos consagrados?
cuando decimos, esto no es mío, eso es del Señor. Esto no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y si Él me lo pide, pues que lo use. Quizás sin saberlo, José cumplió la profecía de Isaías 53:9. Con los ricos, dice Isaías, se dispuso su muerte. Con los ricos se dispuso su sepultura. Yo no creo que José ignorara esa profecía, pero sin saberlo quizás la cumplió. Esa tumba estaba vacía, hermanos, el viernes por la mañana, y solo 3 días después estaba vacía de nuevo. Para nosotros, quizás antes de esta mañana, para nosotros José era un discípulo desconocido, un discípulo secreto. Hoy sabemos quién fue José de Arimatea, un hombre de influencia, un hombre de carácter, un hombre de convicción, de coraje, compasión, de consagración. Necesitamos tener estas características en nuestras vidas siempre. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que pensar en la muerte de Jesús, de lo que padeció por nosotros, nos hizo derramar tan siquiera una lágrima? Porque nos reconocimos culpables de haberlo puesto en esa cruz. La muerte de Jesús cambió la vida de José de Arimatea. Hoy, tú no eres un discípulo del Señor, puedes convertirte en un discípulo del Señor, creyendo que Jesús es su Hijo, el Hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados también y volviéndote a Dios, para que vengan, como dice la palabra en Hechos 3, tiempos de refrigerio, confesando nuestra fe en el Señor, bautizándonos para el perdón de los pecados y finalmente vivir como un discípulo fiel, no un discípulo secreto. El Señor no quiere discípulos secretos, el Señor quiere discípulos que estén listos para anunciar al mundo su fe, para anunciar al mundo el Evangelio. De todo corazón espero, hermanos, que esta meditación les haya servido en sus vidas, que podamos llevarla a otros. Tomamos coraje, que tomemos coraje para vivir para Cristo. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.